La notificación sonó mientras estaba en mi santuario El Jardín Trasero. El sol de abril en Cuernavaca finalmente calentaba lo suficiente para las hortensias. Estaba arrodillada sobre un tapete de espuma, con las manos cubiertas de tierra fértil y húmeda, cuando el celular vibró en mi bolsillo. Me limpié la palma en el delantal y lo saqué. Era un mensaje de Rodrigo, mi único hijo. Oye, mamá, los suegros de Jimena aterrizan en 1 hora para quedarse 10 días. Como nuestro cuarto de visitas es minúsculo y los niños hacen mucho ruido, les dijimos que se podían quedar en tu casa. Ya te reservamos un cuarto en el hotel del centro, el que está cerca de la panadería que te gusta. Pasamos por ti a las 5 para ayudarte a maletear. No parpadeé. Me quedé mirando la pantalla hasta que la luz se atenuó. No me preguntó si tenía planes. No me preguntó si me sentía con fuerzas para mudarme. Ni siquiera lo planteó como un favor. Era una orden de desalojo enviada con un emoji de carita feliz. Levanté la vista hacia mi casa, una construcción sólida de techos altos que mi difunto esposo Javier y yo habíamos mantenido con esmero durante 30 años. Había liquidado la hipoteca con el dinero del seguro cuando él falleció. Lloré al firmar el último cheque porque sentí que era el último regalo que él me hacía a un lugar donde siempre estaría segura. Sentí un vacío frío y agudo en el pecho, como si un elevador hubiera roto sus cables. No era la primera vez que mi nuera Jimena trataba mi casa como su bodega personal, pero sí la primera que esperaban que yo desalojara la propiedad. Me di cuenta de que mi gentileza había sido interpretada como disponibilidad. Pensaban que yo era solo un fantasma recorriendo mis propios pasillos, esperando a que ellos decidieran qué hacer con mis huesos. Escribí una sola palabra. Mi pulgar temblaba, pero mi corazón se volvió de piedra. No. La respuesta llegó en menos de 10 segundos. Mamá, no seas difícil. Ya aterrizaron en el aeropuerto. Vienen cansadísimos. Vamos en camino a recoger sus maletas para ir a tu casa. Estate lista. No volví a responder. Me puse de pie, me sacudí la tierra de las rodillas y caminé hacia la puerta trasera, con una claridad que no había sentido en años. Pasé la siguiente hora haciendo algo que Rodrigo jamás esperó tomé el control. No hice ninguna maleta. En su lugar, fui a la puerta principal. Hace años, tras una racha de robos en la colonia, Javier había instalado un cerrojo interno de alta seguridad, de esos que no tienen cerradura por fuera. Lo activé con un golpe seco y pesado. Luego fui a la cocina y puse a calatar una olla de café de olla. Necesitaba que mis manos estuvieran calientes para lo que venía. Exactamente a las 5:15 de la tarde, una camioneta plateada se estacionó en mi entrada. Miré a través de las persianas de la sala. Rodrigo bajó del asiento del conductor, viéndose apurado. Jimena lo seguía ya con un juego de llaves en la mano, el de emergencia, que les había dado hace 3 años, cuando me operaron de la cadera. Detrás de ellos, los padres de Jimena, una pareja que solo veía en bodas y cenas de compromiso, empezaron a bajar maletas enormes de la cajuela. Se reían señalando mis rosales como si ya fueran dueños de las vistas. Me quedé en las sombras del recibidor escuchando. Oí el tintineo del metal. Oí la llave deslizarse en la cerradura. Rodrigo giró, pero la puerta se mantuvo firme. Lo intentó de nuevo, sacudiendo la manija con más fuerza. ¡Qué raro!, le oí mascullar. Su voz se escuchaba clara a través de la madera de roble. La llave gira, pero está trabada. Intenta hacia el otro lado, Rodrigo, espetó Jimena con una voz capaz de cortar vidrio. La cerradura debe estar vieja y oxidada. Por esto mismo, urge remodelar este lugar antes de ponerlo en venta el próximo año. Se está cayendo a pedazos. Mi sangre se convirtió en hielo. Ponerlo en venta, no solo planeaban una invasión de 10 días. Estaban hablando de mi hogar en tiempo pasado. Ya se estaban gastando la plusvalía en sus cabezas.
Estiré la mano y presioné el botón del timbre con cámara. El sonido retumbó afuera sobresaltándolos. «¿Puedes dejar de forzar la cerradura, Rodrigo?», dije al micrófono. «El cerrojo interno está puesto. No van a entrar esta noche». El silencio en el porche fue absoluto durante 5 largos segundos. Miraba la transmisión en mi teléfono. La cara de Jimena se puso de un rojo violáceo. Se acercó a la cámara con los ojos entrecerrados. «Doña Elena, ¿qué es esto? Abra la puerta, ahora mismo». «Qué vergüenza, mis papás están aquí parados en la banqueta». «Entonces, deberías llevarlos a un hotel, Jimena», respondí. Mi voz era irritantemente tranquila. Era la voz que usaba cuando auditaba declaraciones de impuestos precisa e inamovible. «O mejor aún, llévalos a tu casa. Estoy segura de que tu sala es muy cómoda». «Sabes que no tenemos espacio», gritó Rodrigo, poniéndose detrás de su esposa. Se veía genuinamente desconcertado, como si los muebles de pronto hubieran empezado a contestarle. «Mamá, no seas dramática. Te avisamos que venían. Te pagamos un hotel buenísimo en el centro. Ya está liquidado. Estás haciendo un ridículo frente a las visitas». «Yo no hice ningún ridículo, Rodrigo. Tú trajiste una obra de teatro a mi puerta sin mi permiso», dije. «Esta es mi casa. No es un recurso familiar. No es el anexo para los parientes de Jimena. Y ciertamente no es una propiedad que vayas a poner en venta el próximo año». Jimena ahogó un grito llevándose la mano al cuello. Miró a Rodrigo y luego a la cámara. «Estabas de metiche escuchando que bajó Elena, incluso para ti». «Es mi porche. Tengo derecho a oír lo que se dice en él», repliqué. «Ahora sugiero que lleves a tus suegros al hotel. Seguro agradecerán una cama y un baño, porque esta puerta no se abre hoy ni mañana ni en toda la semana. Adiós, Rodrigo». Cerré la aplicación y me senté. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero sentí una extraña y liberadora sensación de alivio. Había pasado mi vida siendo la madre linda, la suegra acomedida. Había dejado que se tomaran mi tiempo, mi energía y mi dinero, pero mi casa era la raya que no iban a cruzar. La camioneta no se fue de inmediato. Durante la siguiente hora, vigilé las cámaras periféricas. Estaban amontonados junto a la cajuela. Jimena manoteaba salvajemente hacia mis ventanas del segundo piso. Podía ver a sus padres cada vez más incómodos, apretando sus abrigos contra el sereno de la noche. Rodrigo estaba pegado al teléfono con el rostro tenso. Probablemente llamaba a mi hermana Sara o a sus primos buscando aliados para la guerra que venía. Finalmente las luces de freno brillaron y el coche salió de la entrada rechinando las llantas. El silencio que siguió fue denso. No encendí las luces. Me senté en el viejo sillón de Javier, viendo cómo las sombras se alargaban por el piso. Me di cuenta de que al decir no, había destrozado la ilusión de la familia feliz que veníamos actuando. Ya no era solo una madre, era un obstáculo. Cerca de las 8 de la noche fui a mi despacho. Saqué un sobre azul grueso rotulado como sucesión y patrimonio. Hace 10 años, cuando Javier murió, organizamos un fideicomiso. Había nombrado a Rodrigo como único beneficiario y albacea, asumiendo que él cuidaría de mis intereses. También le había dado un poder notarial para salud y finanzas pensando que era lo responsable. Ahora esos documentos se sentían como una soga. El comentario de Jimena sobre vender la casa y mudarme a una suite resonaba en mi cabeza. No estaban esperando a que yo faltara. Estaban planeando activamente declararme incapaz para acelerar su herencia. Ahora veía el patrón, la forma en que Rodrigo olvidaba ayudarme con los impuestos, la forma en que Jimena sugería que yo estaba desmemoriada cada vez que no estaba de acuerdo con ella. Era un golpe de estado en cámara lenta. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba en años. Licenciado Arturo, habla Elena. Sé que es tarde, pero necesito un abogado.
No estoy enferma. Finalmente desperté. Necesito cambiar mi testamento. Todo. A la mañana siguiente comenzó el asalto. No con maletas, sino con llamadas. Mi hermana Sara fue la primera. «Elena, perdiste el juicio», gritó por el teléfono antes de que yo pudiera decir hola. «Rodrigo me llamó llorando. Dice que te pusiste paranoica, que los corriste y hablas sola por la cámara del timbre. Te dio un aire. ¿Quieres que vaya para allá?» «Estoy bien, Sara», dije alejando el auricular de mi oído. «No estoy paranoica. Soy observadora». Rodrigo intentó meter a 4 personas a mi casa sin preguntar. Dije que no. Eso no es una emergencia médica. Es poner un límite. «Pero es tu hijo», suplicó Sara. «Está tratando de sacar su vida adelante y tú se la pones difícil». «Jimena está deshecha. Sus papás piensan que eres un monstruo. Pídeles perdón, deja que se queden el fin de semana y ya que todo vuelva a la normalidad». «Si pido perdón por proteger mi propio techo, les estoy diciendo que mi casa les pertenece», respondí. «No lo haré. Y Sara, si Rodrigo está tan deshecho, dile que revise su correo. Le envié una revocación formal de su poder notarial». Hubo un largo silencio al otro lado. «¿Tú hiciste qué, Elena? Eso es declarar la guerra. ¿Vas a desamparar a tu propio hijo?» «¿No voy a recuperar mi autoridad?», dije con firmeza. «Podrá ser mi hijo cuando aprenda a ser un invitado. Hasta entonces es solo un hombre que intentó quitarme mis llaves». Colgué. Luego vinieron los mensajes de mis amigas del club de costura, claramente instigadas por las redes sociales de Jimena. Había publicado una foto de sus padres bajo la llovizna con el texto «Con el corazón roto». Mi suegra tuvo un episodio y nos dejó afuera. Pidan por su salud mental. ¿Alguien conoce a un buen geriatra? La crueldad era impresionante. Estaba usando mi reputación como arma para doblegarme. Pero olvidó una cosa: pasé 30 años como auditora fiscal. No le tengo miedo a una auditoría pública. Me reuní con Arturo en su despacho a las 2 de la tarde. Arturo había sido compañero de Javier en la facultad, un hombre que se movía lento, pero pensaba como un gran maestro de ajedrez. Revisó mis documentos y suspiró. «Elena, qué bueno que llamaste. Hay algo que no has visto». Giró el monitor hacia mí. Había revisado el registro público de la propiedad. Allí, vinculado a mi dirección, había un convenio de reconocimiento de adeudo. Era un documento que Rodrigo había gestionado hace 3 meses, alegando que él tenía un interés legítimo sobre la propiedad debido a promesa de herencia y aportaciones de mantenimiento. Sentí que se me iba el color de la cara. ¿Cómo es posible, Arturo? Yo nunca firmé algo así. Arturo se ajustó los lentes. «No tuviste que hacerlo, Elena». ¿Te acuerdas de los papeles del seguro que Rodrigo te llevó después de tu operación? Los que dijo que eran para la cobertura de la enfermera. Sentí un escalofrío. En ese entonces yo estaba bajo fuertes analgésicos. Confié en mi hijo. Yo los firmé. No leí las letras chiquitas. Usó el poder notarial que le diste hace años para firmar ese convenio en tu nombre, explicó Arturo señalando la pantalla. Básicamente usó tu propia firma para ponerle un gravamen a tu casa. No puedes venderla, no puedes pedir un préstamo y no puedes cambiar las escrituras sin su consentimiento. No te estaba ayudando con el jardín. Estaba construyendo una jaula legal a tu alrededor mientras tú dormías. Las aportaciones de mantenimiento que Rodrigo reclamaba eran las pocas veces que había podado el pasto o cambiado un foco. Pero con ese documento fraudulento, esos pequeños actos de ayuda se convirtieron en una palanca legal para arrebatarme la casa. «No está esperando a que me muera», susurré. «Está tratando de volverme una inquilina en mi propia vida». «Hay más», añadió Arturo. «También tiene redactada una solicitud de juicio de interdicción para declararte incapaz. Aún no la presenta, pero está en el portal de su abogado». Estaba esperando un evento detonante, como un arrebato público o un comportamiento errático.
El haberlos dejado afuera, frente a los suegros, fue exactamente la prueba que necesitaba para decirle al juez que has perdido la razón. La trampa era clarísima. La visita de los suegros no era por falta de espacio. Era una puesta en escena. Querían que yo explotara. Querían testigos de mi inestabilidad para entrar a un juzgado, tomar la tutela y quedarse con las llaves de mi vida. Miré a Arturo. El miedo se fue reemplazado por la precisión fría de mis días de auditoría. Usó mi confianza para robarme a Arturo. Ahora usemos la ley para desmantelarlo. Arturo sonrió con un gesto afilado. No solo vamos a detenerlo, Elena, vamos a auditarlo hasta las cenizas. 3 días después hice lo inesperado. Llamé a Rodrigo. No grité. No mencioné los documentos que Arturo encontró. Usé mi voz suave, esa que siempre les hacía creer que me estaba rindiendo. Hijo, he estado pensando. Quizá fui muy dura. Todo esto que dicen de mi salud me tiene preocupada. ¿Por qué no vienen a cenar el jueves con Jimena solo nosotros? Para platicar bien sobre el futuro de la casa. ¡Ay, mamá, gracias a Dios!, exhaló Rodrigo. Pude oír el alivio en su voz, el sonido de un hombre que creía haber domesticado a su madre otra vez. Jimena se va a poner muy feliz. Solo queremos lo mejor para ti, ¿sabes? Allí estaremos a las 6. Pasé la tarde del jueves preparándome. No cociné un banquete. Pedí comida para llevar y saqué la vajilla buena. Pero debajo de mi mantel individual tenía un sobre de Manila. Cuando llegaron, irradiaban triunfo. Jimena incluso trajo un ramo de azucenas. Nos da tanto gusto que te sientas mejor, Elena, dijo con voz melosa. Ya estuvimos viendo algunas comunidades de retiro de lujo. Parecen hoteles de 5 estrellas. Te va a encantar el calendario de actividades. Seguro que sí, dije sirviendo los platos. Pero antes de hablar de hoteles, Rodrigo quería preguntarte por este convenio que pusiste en mis escrituras y por los papeles de la interdicción que Arturo encontró en el sistema. El silencio que cayó en la sala fue sepulcral. Rodrigo se congeló con el tenedor a medio camino. La sonrisa de Jimena no se desvaneció, se pudrió. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó Rodrigo. Debe ser un error del sistema de la notaría. En mi casa no hay errores, Rodrigo, dije sacando los documentos. Y ya no habrá más mesadas de mi cuenta bancaria. Ya hice la auditoría. Sé que has estado pellizcando el fondo que dejé para el predial. Esta cena no es una disculpa. Es una comparecencia. ¿Cómo te atreves?, gritó Jimena, golpeando la mesa de caoba de Javier. Somos los únicos que nos preocupamos por ti. Eres una vieja sola en una casa enorme. Deberías estar agradecida de que estemos dispuestos a encargarnos de tus asuntos. Estoy agradecida, dije alzando la voz por primera vez. Agradecida de que mostraron sus cartas antes de que yo fuera demasiado vieja para defenderme. Ustedes no querían un recurso familiar, querían un cheque en blanco. Vieron el trabajo de toda la vida de mi marido como un atajo para sus propios fracasos. Rodrigo miró al piso. Mamá, estamos quebrados. El departamento. Subieron los intereses. No podemos costear la vida que Jimena quiere. Pensamos que si nos mudábamos aquí, podíamos rentar lo nuestro y... ¿Y qué?, interrumpí. ¿A dónde se suponía que iba yo? ¿A un asilo pagado con mi propio dinero mientras ustedes dormían en mi recámara? ¿Alguna vez me viste como persona o solo era un estorbo entre tú y las escrituras? Estás siendo cruel, susurró Rodrigo. Crueldad es intentar declarar loca a tu madre para robarle su techo. Sentí. La justicia es lo que viene ahora. Este es el trato. Firmas este desistimiento de interés inmediatamente. También firmas el retiro voluntario de cualquier petición de tutela. Si lo haces, no presentaré cargos por el fraude en las escrituras. Tampoco le diré a la policía sobre los retiros no autorizados que hiciste de mis cuentas este último año. Jimena soltó una carcajada nerviosa.
No lo harías. Lo arruinarías. Perderías su trabajo. Entonces sugiero que empiece a firmar, dije entregándole la vieja pluma fuente de Javier. Tienes 60 segundos antes de que llame a Arturo y le pida que entregue las pruebas al Ministerio Público. Soy auditora Rodrigo. Tengo todos los recibos. Hasta el último centavo. La mano de Rodrigo temblaba al tomar la pluma. Miró a Jimena, que por primera vez estaba callada, pálida de terror. Firmó. Después de que se fueron escabulléndose como ratas de un barco hundiéndose, me senté en el porche. El aire de la noche estaba fresco, con olor a tierra mojada y jazmín. Tenía el desistimiento firmado en mi regazo. Era solo un papel, pero se sentía como un escudo. No me sentía victoriosa. Sentía una tristeza profunda y hueca. Había perdido a mi hijo, no por la muerte, sino por la codicia. Me di cuenta de que el niño que crié había sido reemplazado por un hombre que no reconocía, alguien que veía el amor como una transacción y a la familia como una partida presupuestaria. Al día siguiente cambié todas las cerraduras, no solo el cerrojo, sino cada puerta. Contraté seguridad y puse cámaras cuyo código Rodrigo no tiene. También llamé a mi hermana Sara. Si vuelves a mencionarme las lágrimas de Rodrigo, Sara, te bloqueo, le dije con calma. Te quiero, pero elegiste creer una mentira porque era más fácil que defenderme. No vuelvas a cometer ese error. Pasé el resto de la semana limpiando la casa. Encontré cajas de juguetes viejos de Rodrigo, sus anuarios de la prepa y la maleta de emergencia que Jimena había dejado en el cuarto de visitas hace meses. No los quemé. No los tiré a la basura. Los empaqué con cuidado y se los mandé por mensajería a su departamento, sin nota, sin odio, solo una devolución de propiedad. Me di cuenta de que mi casa no estaba vacía. Finalmente estaba limpia. El fantasma de lo que yo debería ser se había ido. Yo era Elena, una mujer dueña de su tierra, de su mente y de su futuro. Me senté en mi jardín ese sábado y noté que por primera vez desde que Javier murió, no estaba esperando a que sonara el teléfono. Solo escuchaba el viento entre los árboles de la calle. Han pasado 6 meses desde aquel mensaje de texto. Mi vida es más tranquila ahora, pero es una tranquilidad rica elegida. No he visto a Rodrigo ni a Jimena, aunque él manda correos ocasionales y secos pidiendo perdón. No he contestado. El perdón requiere admitir la culpa y él sigue culpando al estrés por su intento de robarme la vida. Decidí no vender la casa. En cambio, convertí los cuartos de visitas en algo útil. Uno es un taller donde finalmente estoy aprendiendo a pintar acuarelas. El otro es el cuarto de la abuela para mi nieto Leo. Se lo dejé claro a Rodrigo. Leo siempre es bienvenido. Tú eres su transporte, no su invitado. Es un límite duro, pero es la única forma en que puedo ser abuela sin ser víctima. Aprendí una lección difícil a los 68 años. Pasamos la vida enseñando a nuestros hijos a caminar, a hablar y a ser buenos. Pero a veces olvidamos enseñarles que nosotros también somos personas. No somos solo el telón de fondo de sus vidas. Somos los protagonistas de la nuestra. El acceso al corazón de una madre es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Y el acceso a su hogar. Eso se gana con respeto, no se exige por un mensaje. Miro mi puerta ahora y no siento la necesidad de revisar la cerradura cada 5 minutos. Sé que está segura, porque yo soy quien tiene la llave. No soy un recurso familiar, soy un santuario, soy Elena. Y por primera vez en mucho tiempo estoy verdadera, pacífica y legalmente en casa. Mi vida ya no es un proyecto para que otros lo administren. Es una obra maestra que sigo pintando una hortensia a la vez. La justicia que encontré no fue lastimarlos, fue negarme a dejar que volvieran a lastimarme a mí. Y ese es el sí más poderoso que jamás he pronunciado.